Continuamos en otra vuelta más. A las 11:20 de la mañana tomamos contacto con el señor Pablo Casals, quien es periodista, analista político, es reconocido por su trabajo en medios de comunicación y por su mirada sobre la actualidad nacional. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en el análisis de la política, de la economía, de los principales temas de la agenda pública y ha participado en distintos espacios periodísticos con su estilo claro, crítico y fundamentado, ¿sí? Es un buen momento, diría Mariano Clos, ¿no?, para escucharlo sobre sus intervenciones sobre el contexto político argentino y las decisiones del gobierno. Así que, Pablo, una entrevista que estábamos buscando hace un tiempo y bueno, le agradecemos justamente por disponer de este ratito para conversar con nosotros. Muy buen día, ¿cómo le va? Fabio Márquez le habla de FM 96.1 Radio, Ciudad de Nogoyá. Buen día, Fabio. Bueno, el agradecimiento por la oportunidad de conversar de estos temas que siempre son de interés para todos. Y bueno, sepan ya para lo que gusten mandar cuando sea, y un saludo a la audiencia y a la ciudad de Nogoyá, tan linda. Bien, mucho que no voy. Bueno, no va a faltar oportunidad de que coordinemos seguramente algún encuentro, pero Pablo, desde lo general a lo particular, ¿no? ¿Cómo ve usted hoy a la Argentina de hoy? ¿Qué diagnóstico hace? Y después sí vamos a ir por particularidades, si a usted le parece. Y a la Argentina de hoy, bueno, un problemón. Estamos en una situación muy grave, muy grave, fundamentalmente por dos cosas que yo veo con mayor preocupación. Uh-huh. Porque es la que nos chocamos todo el tiempo, ¿no? Que es una trabajo ordenado, de calidad, bien pago, o que rinda. Hay casos de los que trabajamos en forma independiente, y poder de alguna manera planificar nuestra vida mucho más allá de hoy a la tarde. Bueno, son cada vez menos las personas que pueden disfrutar de esa situación, que tendría que ser lo mínimo indispensable, ¿no? Estamos hablando de que de cada 10 personas en edad de trabajar, hay solamente 2 que más o menos tienen un panorama ordenado en su actividad laboral, sean empleados o trabajen en forma independiente. Los otros 8 estamos con muchísimos problemas para llevar adelante la diaria. Uh-huh. Y de la mano con eso, ¿hola? Sí, lo escucho, lo escucho, Pablo, sale perfecto. No, sale perfecto, lo escuchamos atentamente. Y de la mano con esto que decía, tenemos otro problemón que que hoy es un problemón, pero que para mí va a ser mucho más grave de acá a unos años, es que 6 de cada 10 pibes nuestros menores de 15 años, 6 de cada 10 pibes menores de 15 años no están bien comidos en Argentina. Claro. Y bueno, creo que todos sabemos, los que somos padres, lo hemos tenido que afrontar la responsabilidad. Alguien la afrontó con nosotros en algún momento, nuestros padres, la familia, donde nos haya tocado, que si uno no está más o menos bien comido y bien abrigado de chico, es muy difícil transcurrir el resto de la vida. Uno tiene otras dificultades adicionales. Bueno, entonces estamos teniendo estos dos problemas que son gravísimos y que es la inmediatez de toda inmediatez. Después tenemos que, claro, esto no es gratis, no es por voluntad de Dios, sino que hay gente que tomó la decisión que nuestro país esté sometido a estas situaciones, que no son exclusivas de este gobierno. Este gobierno está haciendo un desastre. Yo creo que son, además de cipayos, es decir, para el que no sabe qué es el cipallaje es el estar al servicio no del propio pueblo argentino y de su bienestar, sino de intereses extranjeros que quieren llevarse la riqueza del pueblo argentino. Claro.
y no importa si el pueblo argentino vive en condiciones de... Bueno, este gobierno está al servicio de esos intereses. Son verdugos además porque sabiendo que lo que están haciendo está haciendo muchísimo daño, de alguna manera hasta lo disfrutan, y se jactan públicamente de hacerlo, digamos. Y además son mala gente porque los que no estamos de acuerdo con estas cosas, digamos, bueno, somos bastante vilipendiados, para usar una palabra delicada, ¿no? Y bueno, el desprecio permanente que estamos viviendo entre nosotros como pueblo, derivado de ese trato de las propias autoridades, creo que pasa en todos los rincones del país y de una manera cada vez más preocupante. Y después, bueno, ¿qué es lo que viene para el futuro? Claro, cuando vemos que terminó el Mundial o la participación nuestra en el Mundial y empezó la campaña a cielo abierto en todos los rincones del país, cada municipio con sus cuitas, cada provincia con sus temas y la nación en general, y no estamos viendo una alternativa a esto seria, ¿no? O sea, un montón de gente que de pico se quiere postular para algo, pero de pico no hay un programa, una propuesta concreta de cómo hacer, de cuánto tiempo nos va a llevar, de qué sacrificio vamos a tener que hacer, qué nuevo sacrificio vamos a tener que hacer como pueblo para superar esta situación. Y ninguno se anima a hablar de estas cosas porque, bueno, es como cuando un médico te da una mala noticia de salud, ¿no? A vos, a uno por ahí le resbala, uno está más preocupado por lo que deja, pero sí se preocupa cuando te dan una mala noticia relacionada con un ser querido. Bueno, acá estamos en esa situación. Nadie quiere hacer de médico, que tiene que venir a decir, miren, los problemas son graves, tienen solución todos los problemas tienen solución, pero requieren de un tratamiento muy largo. No sé si doloroso, pero sí largo, porque esto cualquiera que venga hoy, cualquier candidato a intendente, cualquier candidato a gobernador o cualquier candidato a presidente que diga que en 4 años se arregla todo, los problemas que puede haber, independientemente como piense, si el problema son los tipos como yo, bueno, cualquiera que te diga que, bueno, estos tipos de acá a 4 años no van a existir, bueno, hay una de dos, o hace una masacre o te está mintiendo, porque tipos que piensan más o menos como yo siempre va a haber. Y el que venga y te diga que todos los problemas que yo te puedo describir van a ser resueltos en los próximos 4 años, o sea, de acá al 2031, ¿no? Una vez que asuman los nuevos gobiernos, en 4 años también te está mintiendo, porque venimos con problemas muy graves, que si bien tienen solución desde mi punto de vista, van a llevar varias décadas y varias generaciones resolverlos. Mientras tanto, va a haber que trabajar mucho, va a haber que caminar con el vecino, con el de al lado, mucho, vamos a tener que tener mucha paciencia, vamos a tener que sacar de nuestra nobleza como pueblo, la vamos a tener que sacar para afuera, y guardarnos las mezquindades, que también tenemos bastante, y bueno, no creo que no hay otra solución, digamos, y exigirle a quienes quieran gobernar que propongan cosas concretas, no pavadas, ¿no? Que propongan cosas. Tenemos este problema en el pueblo, en la región, en la provincia, en el país, ¿qué vas a hacer? Y bueno, obviamente, no aconsejo que voten a alguien que no escucha, que no mira, que no... es algo que ya, por lo menos yo, como un laburante más, ya estoy harto de que suceda, ¿no? Tipo que no escuchan a nadie, que no miran lo que pasa, que se dejan llevar por los alcahuetes que tienen alrededor, que son los primeros que los van a traicionar, además, como siempre sucede, pero bueno, entonces, qué sé yo, yo estoy hablando ya no tanto como periodista, sino como un tipo ciudadano de 50 años, claro, como ciudadano, que laburo de que me acuerdo, y que me queda el resto de mi vida para seguir trabajando, porque
Claro. Si me tengo que fijar en la jubilación que voy a cobrar, más vale prepararme para seguir laburando hasta el día que me toque, Sí. Seguir caminando sobre este suelo y ya está. O sea, no. Después Claro. podemos hacer otro tipo de análisis según los temas, pero creo que la general es esta. Bueno, estamos conversando con Pablo Casals, que es director, aparte es director del Chasqui Federal Noticias y es militante del Movimiento de Liberación Nacional. Pablo, yo podría agregar ahí, coincidente o no con usted, en la opinión final, es verdad, o sea, nadie reflexiona, o al menos algunos lo hacemos en algún momento, la que le va a tocar al próximo gobierno, porque si veníamos heredando algunos problemas, con este gobierno se acentuaron un montón, y agregaría, no votar a gente que no escuche, agregaría por ahí estas expediciones de cambio que por ahí han tenido algunos votantes de votar a la derecha y a estas principales líneas de derecha no han salido bien en ningún momento de la Argentina. Yo agregaría no solamente no votar al que no escuche, sino no votar este tipo de políticas de derecha. Pero ya entrando en lo particular... Absolutamente, absolutamente. Bueno, porque son justamente las cosas que hacen que 6 de cada 10 chicos nuestros estén mal comidos. Claro. Y de que 8 de cada 10 trabajadores o no tengan trabajo, o el trabajo que tienen prácticamente no sirve para nada, porque a veces ni siquiera se puede comer con eso. Bueno, este tipo de gobiernos como el que está ahora es lo que provoca estas cosas. Obviamente, claro, a los que le va bien se forran, se forran en guita, se forran en influencias, se forran en un montón de cuestiones, y no le podés, con el perdón de la expresión, tocar el traste ni con una caña de pescar, ¿no? Pero la mayoría la pasamos mal. Y bueno, yo no creo que algo sea bueno cuando la mayoría la pasa mal. Hay algo que no nos está cerrando. Usted sabe, bueno, estos gobiernos generan estas cosas, ¿no? Usted sabe, Pablo, que yo tengo una teoría que más o menos hace año y pico, cuando uno le ve la mano al mago, pero no la que muestra, sino la que no muestra, que la idea principal es tenernos a todos entretenidos como para ver cómo llegamos a fin de mes, y por eso perdemos la mirada y el papel en cosas fundamentales como por ejemplo el RIGI, la hidrovía, YPF, los préstamos del Fondo Monetario Internacional, pero que son temas importantísimos y que me gustaría, por su expertise, tratar con usted y empezar a desmenuzar esto, por ejemplo, para que nos cuente si a usted le parece que el RIGI puede ser una forma de transformar la economía real o en realidad acelerar la extracción de recursos naturales. ¿Qué opinión tiene usted sobre el RIGI? Es la segunda opción, porque, y esto hay que analizarlo creo yo, con el rigor que corresponde. Una economía estable y un resurgir de la economía es para siempre, ¿no? Entonces, hay una actividad que se hace en una región del país, que, bueno, arranca de una manera, pero se puede proyectar generación tras generación con la instalación de una fábrica, de todo un sistema productivo e industrial asociado, donde hay mucha gente que labura tal vez en la fase de, vamos a suponer que es la industrialización de un cultivo o la industrialización de algún producto minero. Bueno, va a tener familias o regiones del país o de la provincia que trabajen en el cultivo o en la extracción de ese mineral, y vas a tener otro sector de la población que va a trabajar en las empresas que agregan valor, que refinan, que procesan esa materia prima, y vas a tener otro sector de la población que agarra esa materia prima ya procesada y le hace un procesamiento un poco más complejo, y así sucesivamente. Eso, por ejemplo, es la cadena del acero, sin ir más lejos, ¿no? Que termina en un auto, en un automóvil, en un barco, en un avión, no sé. Cuanto más complejo es el trabajo sobre el acero, son cosas más sofisticadas que se pueden obtener. Entonces uno, cuando tiene todo eso armado, o proyectado al menos, y lo va construyendo de a poco, bueno, uno puede decir, bueno, esto es de acá para siempre, porque, bueno, no solamente voy a trabajar yo, voy a poder alimentar a mis hijos y tener
una vida más o menos ordenada, pero después problemas tenemos todo, pero por lo menos el trabajo y la casa están. Y mis hijos van a también tener una oportunidad, y mis nietos, y los hijos de mis vecinos, y los nietos de mis vecinos, y así sucesivamente. Lo que se viene a proponer con el RIGI es un trabajo, son inversiones sobre explotaciones muy puntuales por un periodo de tiempo muy acotado. Ejemplo, la minería es lo que se está viendo más claramente en las provincias cordilleranas. Uh-huh. Es explotar un yacimiento de cobre que puede tener un montón de toneladas de cobre, que se va a explotar durante 25 o 30 años, y una vez que saquen todo el cobre que necesitan sacar mientras le den los costos, esa mina se cierra. Por lo tanto, en esos 20 o 30 años, todas las familias que vayan a vivir de eso, obviamente va a ser bienvenido, porque seguramente hoy no tienen laburo. Entonces están esperando que eso salga. Y bueno, claro, si entra a laburar un tipo de mi edad, casi 50 años ahí, que hoy no tiene trabajo, y entra a trabajar ahí, y dice, pucha, me voy a poder jubilar, de mínima, ¿no? Porque si, bueno, me quedan 10, 15 años de vida laboral, 20, acá en la mina me puedo jubilar, o alrededor de la actividad minera me puedo jubilar y más o menos ordenarme, y tener un porvenir más o menos bueno. Claro, pero eso me va a pasar a mí, que me quedan 20 años de vida laboral, si es que me alcanza la vida para vivirlos, ¿no? Ahora, los pibes míos que recién salen al mundo adulto, que tienen 40 años de vida laboral por delante en el mejor de los casos, bueno, a mitad de camino se van a quedar sin trabajo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la mina se cierra, y ¿qué van a hacer los pibes míos? Que van a tener ya para cuando la mina se cierre, porque se agotó, 40 años. Seguramente van a tener hijos criándose. ¿Y qué hacen? Y esto que yo digo no es un horizonte fatalista, es lo que ya pasó varias veces, ¿no? Sí. Donde hay una generación que inicia en un contexto o en un lugar donde no hay laburo, claro, la generación que inicia, mal o bien, labura y le va bien. Ahora, cuando eso depende de algo que después no tiene continuidad, porque no es que a vos te instalan el yacimiento de cobre y al lado del yacimiento de cobre te instalan la fábrica para que vos puedas ir procesando ese cobre, y al lado de ese procesamiento del cobre te instalan otra fábrica que le hace otro agregado de valor un poco más sofisticado, y cuando termina el camino de la industrialización de ese cobre te terminan dando un teléfono, o una computadora, o un auto eléctrico, o terminas fabricando un cacho de un satélite. Eso no pasa, eso se hace en otro lugar del mundo. Lo que nosotros vamos a hacer es sacar el cobre en bruto, y así como está, se manda a otros lugares del mundo. Eso es lo que viene a financiar el RIGI. Claro. A cambio de nada. Sí. A cambio de nada, porque las empresas prácticamente no van a tener que pagar impuestos, no tienen que dar cuenta de sus ganancias, pueden mandar el 100, después a partir del tercer año van a poder empezar a mandar la totalidad de sus ganancias al exterior. Uh-huh. Es decir, lo que están transformando en Argentina es lo que existía en la época de la colonia, que eran lo que se llamaban las factorías, ¿no? Claro. Que era que una nación extranjera ocupaba un pedazo de territorio, un pedazo nomás, porque no les hacía falta ocupar todo, explotaba lo que sea, caña de azúcar fue lo más común, según el lugar, ¿no? Minería, oro y plata particularmente en otras regiones, según el lugar donde haya sido el enclave, siempre tenían algún socio o alcahuete local, digamos, obviamente, porque si no es imposible llevarlo adelante a esto, y sometían a la población nativa del lugar a las peores penurias, porque tenían la mano de obra que necesitaban para trabajar. Una vez agotado el recurso, o si en otro lugar del mundo había un mejor negocio, o lo que sea, levantaban la factoría y a la miércoles, chavo. Claro. Quedaba el desastre. Bueno, esto pasó en nuestro continente durante mucho tiempo, pasó en África durante mucho tiempo, y hoy por hoy está volviendo a pasar. En África sucede, y acá en Argentina lo están vendiendo como la panacea del progreso, y en realidad lo que van a hacer es esto que te estoy contando. Claro. A cambio de nada. A cambio de nada, eso es lo peor, que lo hacen a cambio de nada, y
hay una gran responsabilidad en los gobernadores de las provincias que permiten que esto se haga, porque yo puedo entender las complejidades que tienen que abordar los gobernadores. Las puedo entender, es decir, salvo provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, el resto de las provincias, el resto de las provincias, lo fundamental que tienen que hacer los gobernadores es poder pagar los sueldos. Mendoza, Entre Ríos, Salta, en Neuquén ahora, bueno, están un poco mejor, pero después están un poco mejor, digamos, en un segundo escalón. Uh-huh. Y hasta por ahí nomás. Y ahora, en todas, preguntale al gobernador de turno, andé a preguntarle a Frigerio ahora en el caso de Entre Ríos, ¿qué pasa si no paga el sueldo ahora este mes, ni el otro, o de acá a fin de año? ¿Qué pasa si no paga el sueldo? ¿Qué le pasa a la provincia? La dan vuelta. La hacen levitar a la atmósfera, a los entrerrianos, a la provincia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Con recursos de este tipo, supuestamente, con aprobaciones de este tipo de leyes, los gobernadores se hacen de fondos frescos del Estado Nacional como para por lo menos ir llevándola y aguantar, claro, pagar los sueldos, básicamente. Claro, claro. Después, el famoso después vemos, pero pago los sueldos. ¿Por qué? Porque si lo tienen que afrontar por sí mismos y cobran de juego 1 o 2 masas salariales, si pagan los sueldos de julio y de agosto, ¿no? Después, en septiembre no sé cómo se pagan los sueldos. Ni hablar de los otros gastos que las provincias tienen, ¿no? Insumos hospitalarios, la educación, mantenimiento mínimo e indispensable de rutas y caminos. Bueno, esas cosas que tampoco suceden bien, pero te estoy hablando de gastos que tiene cualquier estado y que corresponde que los tenga. Y bueno, si no acceden a este tipo de cosas y no votan a favor, se quedan sin esos fondos que le permiten mantener la provincia, aunque sea de una manera muy deficiente, pero funcionando. De otra manera se les cae. Bueno, esto que seguramente ustedes en Entre Ríos tienen sobrados ejemplos y anécdotas para contarme, eso mismo pasa en todas las provincias. Claro. Y bueno, tenemos que, cuanto más de rascar el fondo de la olla, vamos a tener que estar los argentinos, y es decisión de los argentinos, solo el pueblo salvará al pueblo, ¿no? Pero Pablo, hay algo que quisiera que nos pudiera desarrollar en su opinión, porque veo que estuvo Cristalina Georgieva y estuvo en Vaca Muerta, un lugar que la derecha demonizó y que se hicieron varios memes, hablando no solamente de Vaca Muerta, sino también hablando de YPF, por parte del mismo presidente Javier Milei, aclarando algo, porque por ahí, y quisiera que usted me corrigiera si hay algún error, no se conoce, en donde lo que fue una expropiación y una reestatización de una empresa que estaba compuesta al 51% por Repsol, una parte importante, alrededor de un 20 o 25% por el grupo de Eskenazi, que es el grupo Petersen, el cual se fundió y lo terminó vendiendo a estos capitales extranjeros, estos fondos buitre, que es el Woodford, y que originalmente era de unos 1.300 millones de dólares lo que tenía que arreglar con el Estado argentino por su parte, y que terminaron pidiendo 16.000 millones y que la jueza Presta avaló esa plata, y que después, bueno, obviamente la última medida, que encima, digamos, tenemos litigios afuera, porque no la última medida avaló de que, o mejor dicho, no avaló esta plata y vuelve, y en esto y vuelve al inicio, digamos, de la demanda que originalmente estaba haciendo Eskenazi, ¿no? Estos fondos buitre que quieren casi un 600% más de lo que valía esa cartera de deuda. Yo, dándole esta introducción, ¿cuál es la mirada
que tiene usted sobre estas políticas de derecha y especialmente este gobierno ante las empresas argentinas, ante los recursos que son argentinos, ¿no es cierto? Y el discurso que tiene, porque yo veo que denostaban a YPF, que la trataron de fundir como Aerolíneas Argentinas, lo mismo con Vaca Muerta, que decían que era un afano, por ahí la había la diputada esta del sur que tiene problemas con la justicia por droga en Estados Unidos, en Texas específicamente, haciendo un video de un oleoducto en vez de haciendo un video de un gaseoducto, porque en realidad, digamos, esta mamarrachada por ahí en el discurso que bajan. ¿Cuál es el análisis que tiene usted sobre las políticas de derecha, sobre lo nacional y principalmente sobre las empresas nacionales, Pablo? La tradición de lo que podemos llamar la derecha en Argentina, que en realidad son los conservadores liberales, cipayos, como expliqué al principio, o sea, conservadores que están al servicio de los intereses extranjeros. Porque esto es una opinión absolutamente personal. Cuando nosotros hablamos de derecha o de izquierda, no estamos describiendo qué significa ser de izquierda o qué significa ser de derecha. Ser de derecha en países como el nuestro, que somos un país semicolonial, digo semicolonial porque tenemos gobierno propio, después el resto se maneja desde afuera, lo manejan otros. Bueno, ser de derecha en países como este es estar a favor de que los grandes intereses del país, los recursos naturales e industriales, las potencialidades que nuestro país tiene, que son muchísimas, no solo en sus recursos, sino fundamentalmente en su gente, en su pueblo, los destinos de eso esté manejado desde afuera. Eso es ser de derecha en un país como Argentina. Si viviésemos si nosotros fuésemos otro país, no sé, Francia, Alemania, ser de derecha es otra cosa. Pero acá en Argentina ser de derecha es esto. Y lo que han hecho, o lo que está haciendo particularmente este gobierno, es aprovecharse de una continuidad anterior. Porque yo creo que ha habido un gran error que como pueblo no hemos sabido discutir debidamente, que es que creemos que, o nos quieren hacer creer que antes de este gobierno todo era maravilloso. Y el caso de YPF es un muy buen ejemplo. YPF no fue estatizada. Lo que hizo el Estado Nacional fue recomprar el 51% del paquete accionario de YPF, que es muy distinto a ser estatizado. ¿Por qué no pudo ser estatizado? Porque durante los 90 el ex senador y ex ministro y secretario de presidencia también pasó por varios cargos. Parrilli fue el vector de regalar la famosa acción de oro de YPF durante la década del 90, ¿no? Hoy uno lo escucha a Parrilli y cuando lo escucha hablar parece que se va a sentar en la misma mesa que San Martín y Bolívar. Y en realidad Parrilli tiene más agachada que Japón en el Día del Amigo, ¿no? Entonces hay que también no olvidarse de estas cosas, porque si no, diría una canción que me gusta a mí, olvídalo y volverán por más, ¿no? Claro. Entonces, YPF no fue estatizada, se recompró el 51% del paquete accionario. Dentro de ese contrato de recompra, que yo no digo que hubiese estado mal, lo que estoy describiendo es cuál fue la operación que se realizó. Dentro de ese contrato de recompra parcial del paquete accionario, se establecieron una serie de derechos y obligaciones. Y en el caso de lo que correspondía asumir al Estado Nacional, era ceder soberanía jurídica en términos de cuando haya algún problema contractual, poder ejecutar los términos de ese contrato de recompra, donde podía ir a litigar la contraparte, en caso de que Argentina no cumpliese. Y en el mismo contrato está la posibilidad de que la contraparte litigue en otro país.
Ahora, ¿quién era el juez Griesa o la jueza esta de ahora? Vos dijiste el nombre, yo no me acuerdo. Repetímelo, por favor. Presta, Loreta jueza, Presta. Presta. Uh-huh. La jueza Loreta Presta. Bien. ¿Vos conocés al juez o jueza de paz de Nogoyá? Sí, lo conozco. ¿Sabés quién es, por lo menos? Sí. Claro, bueno, un vecino. O vecino o vecina. Podrás tener relación o no, pero sabés quién es, digamos, y sabés más o menos cuál es su alcance de sus atribuciones. Bueno, el juez Griesa o la jueza esta Presta tienen, en Estados Unidos tienen atribuciones similares a las de un juez de paz, digamos, ¿no? Porque son juzgados de primerísima instancia. Es joda, entonces, que Loreta Presta o el finado Griesa estén resolviendo desde un juzgado a 15.000 kilómetros del lugar donde hay que discutir los destinos soberanos de toda una nación entera y de los recursos geopolíticamente estratégicos. ¿Por qué? Porque hay una contraparte que si pugna porque estos litigios se hagan en otro país, que no, a ver, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ir a litigar a Madagascar. Claro. Los juzgados que ponen son Estados Unidos, las afueras de Nueva York, que es donde es esta señora, o donde era Griesa, Londres, o Bruselas, que es donde está la sede de la Unión Europea. Es decir, nosotros no vamos a otro país más amigo, más afín a poder litigar, como para decir, bueno, litiguemos en un juzgado, ¿cómo se llama? Neutral. Bueno, vamos a Madagascar, que es un país amigo, y que los jueces capaz que son más copados a nuestra posición. No, entonces, y que funcionarios de gobierno accedan a firmar ese contrato, ya es una gravedad. Y no le podemos echar la culpa de eso a Milei, ni a Macri. Viene de antes. No, sí. Y esto hay que tenerlo claro porque yo sé para dónde va la propaganda. Y yo sé también qué cosas buenas se hicieron. Pero hay que hablar con todas las cartas arriba de la mesa y decir, che, no podemos permitir que esto suceda porque está bien, un gobierno popular no va a hacer eso, de entregarle la suerte del futuro de la nación a alguien en el extranjero. Un gobierno popular no lo va a permitir, sí, claro, pero si firmás papeles que lo habilitan, cuando vos no estés más en el poder, por la razón que sea, el que viene probablemente sí esté dispuesto a entregar todo utilizando las herramientas que vos mismo le dejaste. Pero Pablo, hagamos y como yo creo que tonto no es nadie, yo no creo que las personas sean tontas, ni del que tuvo la máxima responsabilidad de la nación, que es la presidencia, hasta el último orejón del tarro, que puedo ser yo. Como ninguno es tonto, no creo que esto que yo estoy explicando se les haya escapado, digamos, de las posibilidades. Por supuesto, pero hagamos un pequeño paréntesis ahí, déjeme aportarle algo. Pero ¿quién iba a pensar que 6 u 8 años después de firmado este contrato, donde cedía soberanía ante los litigios, íbamos a tener un presidente que diga, bueno, lo vamos a pagar, y lo vamos a pagar con un impuesto que se llama Kicillof, que lo pague todo el pueblo, y que por otro lado le suba el monto imponible a los bienes personales y le baje los impuestos a los autos de lujo? Fabio, querido, Fabio, sí, sé dónde, creo interpretar a dónde vas. ¿Quién iba a pensar que iba a suceder tal cosa? Nuestra sabiduría popular, que por suerte es mucha y muy amplia, tiene un dicho que es fabuloso para esto que vos estás diciendo: no hay que escupir para arriba. No es decir, bueno, esto, te lo digo de otra manera, nadie está libre de nada en la vida. Yo puedo educar a mis hijos con determinados valores y prejuicios al mismo tiempo, porque pobres pibes les tiro lo bueno y lo malo arriba, pero yo sería un mal padre si les digo, bueno, de esto nunca te preocupes porque a vos nunca te va a pasar, vos nunca vas a chocar manejando en la calle. Esto a vos nunca te va a pasar. No, sí te puede pasar, por eso tenés que ser prudente, tenés que respetar las reglas de tránsito, tenés que tener el vehículo
siempre en buenas condiciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vos por ahí no sos imprudente, pero te falla la máquina y podés hacer un macanón que no tiene arreglo. Pablo, llevando de esto de la cotidianidad a las máximas responsabilidades de la nación, es decir, vos no podés dejar cabos sueltos porque vos crees que nunca más en Argentina va a haber gobiernos que puedan hacer determinadas barbaridades. ¿Cómo que no? Si ya lo hubo. Los hubo varias veces. Es más, tenés uno de los sectores opositores más fuertes que te están diciendo que si agarran la manija van a hacer eso. ¿Cómo va a dejar libre la posibilidad de que venga cualquier irresponsable de esto como los que gobiernan ahora? Y digo irresponsable para no insultar, para respetar la audiencia, va a dejar un cabo de suelto de esos. Entonces, no es que yo quiera hablar de los errores del pasado para sacarle el traste a la jeringa de lo que está pasando ahora. Pero digo, tenemos que pensar, y como pueblo tenemos que ser conscientes que las decisiones que se toman no pueden quedar al libre albedrío, porque total nunca más nos va a volver a pasar. No, sí, nos puede pasar de nuevo. Por eso hay que aprender de los errores que cometimos. Bueno, menuda tarea le va a tocar si logramos cambiar esta derechización que tiene la Argentina en el 2027, porque va a haber que tomar la previsión, no solamente de reconstruir lo que se ha perdido en estos poquitos 3 años, que para mí es casi un siglo, lo que se ha perdido, sino solamente no dejar las puertas abiertas para que puedan actuar estos malnacidos y cipayos, ¿no? Porque otra palabra no encuentro salir a favor de un capital extranjero a costa del pueblo argentino, ¿no? Y vamos a tener que prepararnos a tener varias generaciones de mucho trabajo. Esto no se arregla con un solo gobierno, ni con 2. Y me animaría a decir que con 3 tampoco. Bien. ¿Por qué? Porque han destruido cosas que le llevaron al pueblo argentino 50, 60 años mínimo, medianamente construirlas, ordenarlas y que funcionen. Obviamente, construir algo es mucho más difícil y se tarda más que al romperlo, claro, ¿no? Obvio. Bueno, tengamos en cuenta que si todo está roto, y necesitamos mínimamente que eso vuelva a funcionar, bueno, lo más probable es que tengamos que prepararnos para que nos cueste mucho volver a que las cosas estén medianamente ordenadas y reconstruidas. Nos va a quedar muchísimo trabajo, esto no se arregla con un gobierno solo, y eso tenemos que ser conscientes de esa situación. Pablo, la última, para no quitarle más tiempo, estamos pisando el mediodía, estamos hablando con Pablo Casals, periodista. Usted está en tema y quisiera preguntarles acerca de esta privatización de la hidrovía a mano de Jan Demnulls. Digamos que es una empresa que venía ya manejando en gobiernos anteriores. Hubo un periodo, un impasse, en donde el peaje de los ríos, la comercialización de lo que llevan los barcos, lo tuvo un tiempo el Estado argentino, pero vuelve a pasar por una enormidad de años a esta empresa extranjera. Cuéntenos qué beneficios y qué contra tiene pasarle por tanto tiempo la soberanía de los ríos a una empresa privada extranjera. ¿Cuáles son las consecuencias de que esto pase? Sí. Sí. Y es la continuidad, digamos, de la extensión del contrato prácticamente, de lo que viene pasando desde la segunda mitad de la década del 80 hasta ahora, que es entregarle la navegación, el control y el uso de nuestros ríos interiores a empresas que, además de ser privadas, no son argentinas. Es entregarle el futuro para empezar a conversar, de los pueblos que están a la vera, a las márgenes de Río Paraná, Paraguay en este caso, y de Río de la Plata también, porque claro, todo el sistema concesionado arranca desde el límite exterior del Río de la Plata hacia arriba, y todo el complejo que se pretende integrar va hasta Confluencia, es decir, hasta
donde se juntan el río Paraná con el río Paraguay. Y hay proyectos, ya que como esto está en curso, hay proyectos y hay un impulso bastante fuerte, donde quieren sumar al río Uruguay a este sistema. Es decir, como que hasta ahora el río Uruguay, nadie habla del río Uruguay, que también es fundamental y es muy importante. Bueno, están viendo cómo hacen para integrar el río Uruguay a todo este esquema, ¿no? Se lo harán con otra concesión, pero quieren sumarlo. Entonces, así como se ha resuelto en estos años quién navega el río, cómo se navega el río, para transportar qué tipo de buques, de qué país vienen y se van, también de alguna manera están supeditando a los pueblos de alrededor de la cuenca a ver qué tienen que producir, cómo lo tienen que producir, para quién, a quién se lo tienen que vender. Te dicen a qué precio tenés que vender tu mercancía, tu producción, y en qué condiciones, y si no formás parte de ese entramado, de esa red enorme, no podés trabajar, prácticamente. Claro. Juntate con un puñado de productores y querer salirte de ese esquema y ponerle otro precio a tu producción, y producirla en otros, sobre otros preceptos, pero tratar de venderlo en los mismos mercados. ¿Sabés quién te va a comprar? Magoya te va a comprar. Nadie te compra. Claro. Entonces, y con esta nueva concesión, en realidad, y con lo que se pretende hacer, el plan de esta nueva concesión, es, bueno, viene el agravante que no estaba en la concesión anterior, sí estaba en la concepción, pero no en el contrato, que es profundizar todavía más el río para que puedan entrar los mismos buques que entran ahora de gran porte, o sea, de buques que surcan las aguas del mundo, digamos, no es solamente navegación fluvial, y que puedan cargar más cantidad, cosa que hoy lo que hacen la gran mayoría de los buques es completar carga acá donde estoy yo, en Puerto Quequén, claro, o en Bahía Blanca. Con este proyecto de profundización, bueno, van a ir profundizando el río en diferentes etapas para que ya estos buques puedan entrar y hacer full en los puertos del río Paraná, y a la vez tener un mayor calado también del Paraná medio hacia arriba, no para que naveguen estos buques en sí, pero sí para que se puedan trasladar en los trenes de barcaza otro tipo de mercadería, con un mayor calado, y trenes de barcaza de mayor envergadura, que obviamente ninguno de esos está manejado soberanamente por la Argentina, digamos, ¿no? Porque ahí no solo la situación actual ya se está viendo, sino que se está tramando una ley de regulación del cabotaje nacional, que bueno, todo esto que todavía, lo poco de todo esto que estamos conversando, que está en manos nacionales, va a ser desregulado, y ya sabemos qué es lo que pasa cuando la protección de la bandera nacional deja de estar, la agarra a otro de otro país. Por supuesto. Y bueno, no es en beneficio de los argentinos. La última, Pablo, para terminar. Usted sabe que dentro de la lógica, por lo menos de este tipo de derecha, o de quienes por convicción o por conveniencia acompañan este tipo de políticas, con respecto a esto de las privatizaciones, yo se lo cuento porque me lo han dicho acá en entrevistas. Bueno, pero ahora no hay nada. Si no lo privatizás, ¿qué? Si ahora no hay nada. Y usted sabe que a uno le causan en potencia pensar en la cantidad de dólares que se fueron con el carry trade, la cantidad de plata que se fue con esto que estábamos hablando, el tema de la subida del monto imponible a los bienes personales, a los autos de lujo, tantas cosas, los créditos del ANSES para los funcionarios, sin chicana política, sin ir al 3%, ni a españolo, sino en lo que sabemos, en donde te dicen, mirá, hoy no hay nada, no hay plata para invertir, que lo haga mejor un privado, pero por otro lado ves que estas políticas de derecha hacen de que se fuguen un montón de capitales y que se podrían invertir en lo nuestro, en el terruño. ¿En qué radica?
Yo no sé, no puedo explicarlo, quizás socialmente haya una definición en este desprecio por lo nacional, Pablo. Y han eliminado el amor por nuestra soberanía nacional de nuestras mentes. O vienen haciendo un esfuerzo muy grande para que eso pase. Porque vos bien has descrito, yo te agrego dos cosas más. Primero, la deuda externa que se toma. Uh-huh. Se toma deuda externa, o sea, deuda que van a tener que pagar nuestros bisnietos por los plazos, ¿no? ¿Y en qué se va? Se la pasan por el gañote, digamos, se la timbean. O sea, una deuda que vamos a tener que pagar todos, se la timbean dos vivos. Las famosas retenciones al agro, bueno, ya que las cobran, ¿en qué las usan? Cuando vos decís, bueno, se puede, si no hay nada, si no lo hace un privado, que ustedes saben cómo hacen los privados. Los privados en serio, no un pelagato de pueblo que tiene un poco más de guita que los demás, pero no es un magnate internacional, tiene un poco más de guita que los demás. Uh-huh. Vamos a hablar de la gente que tiene plata en serio, de verdad. ¿Saben lo que hacen? Lo que hacen es plantear un proyecto, pagan los servicios de consultoría, de investigación para armar un proyecto de explotación o de prestación de algún servicio. Uh-huh. El Estado, sea provincial, municipal o nacional, se lo aprueban. Para las aprobaciones no es que, uy, qué buena idea, dicen los funcionarios, sino que generalmente hay que engrasar bastante las voluntades, digamos, porque lamentablemente funciona así. Y una vez que le dan el primer visto bueno, que hay resoluciones o que hay aprobaciones, incluso estudios ambientales según lo que vayan a explotar, después salen a conseguir las inversiones al mundo, claro, que es timba también. Claro. ¿Y saben qué es lo que ponen de garantía? Justamente la explotación que van a producir. Uh-huh. Claro. Es decir, no es que, bueno, consiguen la guita a riesgo propio y si les sale bien el negocio, fenómeno, y si les sale mal el negocio, la plata la ponen ellos. No, si les sale bien el negocio, los que ganan son ellos, y si les sale mal el negocio, los que pagamos somos nosotros. Claro. Esa es la lógica que tiene la famosa inversión privada que gobiernos como este incentivan. Ahora, ¿hay otra alternativa? Sí, por supuesto que hay otra alternativa. Es decir, bueno, ¿tomás deuda externa? Sí, ¿para qué la tomás? ¿Para qué pedís plata al extranjero o al Fondo Monetario Internacional? ¿Para qué la pedís? Y no, mirá, si por dar un ejemplo de los miles que podemos dar, voy a dar uno nomás. Mirá, si nosotros acondicionamos la red de ferrocarriles del Gran Capitán, por ejemplo, uh-huh, ahí en el litoral, y a nosotros nos permite mover toda la producción de la provincia, a los puertos o a la fábrica, bajando el costo de logística en un 60%, y pudiendo incluso generar alrededor de la traza del ferrocarril y que esté operativo en toda su dimensión, generar, o sea, recuperar una X cantidad de puestos de trabajo solamente en el ambiente ferroviario, uh-huh, pero todo el incentivo que te da de actividad económica el ferrocarril te permite crear un montón de talleres o pequeñas industrias alrededor de cada estación, que eso también te mueve el trabajo de los pequeños pueblos y comunidades. No es una gran fábrica, no es una gran procesadora, pero te está creando puestos de trabajo genuinos y que agregan valor, porque estamos hablando de talleres, de máquinas funcionando, por supuesto. Entonces, miércoles, pucha, que se puede. ¿Y cuánto sale eso? Y no, sale unos cuantos mangos hacerlo. Bueno, bien, es más o menos la guita que le pedía el Fondo Monetario Internacional, que en vez de pasártela por el gañote para los amigos, la podés invertir en eso. Obviamente el recupero de esa inversión te va a venir con algunos años después, como toda inversión. Uh-huh. Nunca crean en los tipos que te dicen vamos a invertir y de acá a un año está forrado en plata. Bueno, esos tipos, si hay algo que no saben, sabrán mentir, pero no saben laburar. Claro. Nunca una inversión duradera, una inversión real, duradera, en el sistema productivo se recupera en 1 o 2 años. En el mejor de los casos lo recupera en 5. Uh-huh. En el mejor de los casos lo recupera en 5. Claro. Entonces, si estamos hablando de
inversiones en infraestructura, ya no son 5, son unos cuantos años más. Pero bueno, mientras tanto te va generando toda una reactivación del sistema productivo, recuperando fuentes de trabajo y creando otras. Sí, pero no creen. Y bueno, y ahí usás la guita de la deuda, y la deuda se paga sola en ese caso. Sí, pero no creen. Se paga sola. No creen en eso, Pablo. Y está a la muestra la retracción de la industria, porque también podrías utilizar ese dinero para fomentar la industrialización y las pymes, en donde te ganás mayor trabajo registrado, tenés mejor recaudación. Es esto mismo que te estoy diciendo. Claro, mejor recaudación, obviamente crece el Producto Bruto Interno. No creen en eso. Claro, ¿viste? Bueno, mira, acá en Provincia de Buenos Aires hay personajes que se van a postular supuestamente a la gobernación de la provincia, que hace 40 años que están dando vuelta en el espectro y vienen a prometer cosas que nunca hicieron cuando les tocó estar en alguna función. Claro. ¿No? Entonces, si cada vez que te tocó estar sentado en algún lado, esto que vos me venías a prometer, nunca lo hiciste, pero ni de cerca lo hiciste. ¿Qué me asegura a mí que ahora lo va a hacer? ¿Que sabés cómo me llamo? Porque me conocí hace 20 años. No, eso no es suficiente. Si soy un chanta. Claro. ¿Querés que te diga cuántos chanta conozco, que saben cómo me llamo, dónde vivo, de qué trabajo? Entonces, lo que tenemos que hacer es no permitir más que este tipo de personas nos gobiernen. No permitirlo más. Si vos sabés que te viene mintiendo hace X cantidad de años, donde le tocó estar hizo macana, por ser bien hablado, bueno, no permita más que se postule, o que se postule pero no lo voten. Claro. Y no, pero me viene a buscarme, bueno, viste, dejalo, que te vaya a buscar a tu casa, que te lleve, que te vuelva a llevar, pero bueno, el cuarto oscuro pone otra cosa en la urna. Claro, votar. Y si no nos quejemos. Votar y si no nos quejemos. Claro, votar con inteligencia y no dejarse llevar por ningún canto de sirena, ni votar con sentimientos, sino más votar con inteligencia y pensando no solamente en el bolsillo o de la puerta para la casa de cada uno, sino pensando en comunidad también, cosa difícil, ¿no? Y bueno, pero a esto nos han llevado, y esto es lo que más trabajo hoy. Hace un rato decíamos, bueno, va a llevar muchos años reconstruir esto, porque lo que tenemos que reconstruir es el vínculo comunitario, mínimamente, la confianza entre nosotros. No hay confianza entre nosotros. En el único momento que nos acordamos de que tenemos esa virtud maravillosa los argentinos en los mundiales y nos va bien. Claro, sí. Muy buena. ¿Se entiende? En los mundiales sí nos va bien. Sí, por supuesto. Porque yo que ya tengo unos cuantos años viví mundiales donde no nos fue bien. Donde no llegamos ni a la semifinal ni a la final. Y nos fuimos en primera ronda, por ejemplo. Y ahí ya no nos queríamos tanto entre nosotros. Entonces, si nosotros somos capaces de algo que nos apasiona a todos y que nos junta, y de volver a recuperar esa cuestión que hace mirarnos entre nosotros y hermanarnos, bueno, eso significa que si lo moviliza el fútbol, fenómeno, buenísimo. Bueno, quiere decir que hay algo que todavía lo moviliza, pero eso está. Entonces, bueno, si eso está, hay que empezar a tratar de movilizarlo en otras cosas. Y ya no te digo atrás de un candidato o candidata. No, claro. Sí de un proyecto de país, o ni siquiera de país, de pueblo. El pueblo que cada uno de nosotros vive. Decir, che, mirá, quiero una ciudad mejor, un pueblo mejor, una provincia mejor, una región mejor. Depende, como cada uno recorte el espacio donde le toca estar. Y a partir de ahí capaz que sacamos algo mejor. Ahora, esto hoy es miércoles. Esto para el viernes no se arregla, para el lunes que viene tampoco. Y va a llevar muchísimos años y mucha sinceridad de asumir no solo las responsabilidades que hay que asumir, sino también asumir las limitaciones que tenemos. No podemos todos solos, necesitamos de los demás necesitan de nosotros, hay que escuchar, hay que observar, y si hay alguien que pretende gobernar, que no escucha, no observa, y no trata de más o menos entender cuáles son los problemas del pueblo que le va a tocar gobernar, y yo diría que no confíen demasiado en esa gente o en ese espacio político, porque no va a traer grandes soluciones. Ahora, después sí también hay que estar, y esto también hay que decirlo,
también hay que ser conscientes que el próximo intendente, el próximo gobernador o el próximo presidente, intendente, intendenta, gobernador, gobernadora, presidente, presidenta, ¿no? Que se entienda, por favor. Sí, 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 sí. No la va a arreglar en un solo gobierno. Así haga todo bien, desde el primer día hasta el último, no lo va a arreglar porque los problemas que hay son enormes y la reconstrucción del país va a llevar mucho tiempo. Entonces probablemente se necesiten 2, 3 o 4 gobiernos medianamente con una misma línea, y con mucho trabajo y que va a requerir de mucho apoyo y de mucho compromiso, para que la situación medianamente se vuelva a ordenar. Estamos hablando de 4 gobiernos, 16 años, bueno, yo voy a tener cerca de 70, sí, suponiendo que el próximo gobierno es bueno, ¿no? Claro. Y los 3 que le siguen también. Para cuando eso termine, que medianamente la cosa por ahí vuelva a estar ordenada otra vez, como para empezar a levantar la cabeza o planificar un poco, y yo voy a estar ya en 70 años, más o menos, casi. Es decir, se nos va la vida en esto. Por supuesto. Por eso no es moco de pavo votar un verdugo cipayo como el que nos gobierna ahora. No es moco de pavo, porque después de arreglarla se nos va la vida. Exacto. O se les va a nuestros hijos, a nuestros hijos se les va la vida de ellos. Entonces ahí es donde decir, che, la decisión que yo tome no le importa a nadie. No, sí, la decisión que vos tomes es muy importante, porque para arreglarla después, no es que se te va la vida a vos solamente, se le va la vida de los tuyos también. Y tampoco está asegurado que así todo se arregle. Yo estoy siendo muy optimista en esto que estoy diciendo. Claro. Que en 20 años lo arreglamos. En 15 años lo arreglamos. Yo estoy siendo muy optimista, suponiendo que no vamos a tener grandes problemas en el camino. Lo cual nunca pasa, obviamente, porque los intereses que están en contra nuestro operan y hacen su trabajo, lógicamente. El rival también juega, diríamos, en el fútbol. No, por supuesto. Nos va a pasar. Entonces, bueno, si ya sabemos todo esto, y bueno, tomemos las decisiones que hay que tomar, pongámonos lo que hay que poner arriba de la mesa, y armémonos de paciencia, porque sí. Después cada uno se gana la vida de lo que puede o de lo que sabe cuando las dos cosas se combinan. Pero sí, pero me da la sensación, hay mucho más. Pablo, me da la sensación que por ahí no se toma una real conciencia del nivel de destrucción. No tienen idea, no se imaginan. Pablo, ha sido un gusto esta hora que hemos estado conversando. Estamos conversando con el señor Pablo Casals. Y bueno, seguiremos en contacto seguramente para cuando ustedes lo requieran, para intercambiar realidades, nosotros desde acá de Entre Ríos y ustedes desde ahí, desde esa porción de la provincia de Buenos Aires. Gracias por la nota, Pablo. No, el agradecido soy yo por el tiempo, por la oportunidad, y bueno, cuando gusten mandar, acá estoy, a disposición. Gracias, Pablo.